Continuando con el tema que venimos desarrollando desde el domingo anterior, hoy vamos a seguir viendo la relación razón y fe. Pascal decía que uno de los logros más grandes de la razón es que entienda los límites de la razón. Desde ese punto de vista, nosotros vamos a seguir meditando sobre cuál es el lugar de la razón, de la mente, en la fe cristiana. ¿Cuál es la relación que se establece? Ya habíamos visto en la exposición anterior que desde muy temprano en la iglesia fueron dos las vertientes sobre ese tema. Algunos, lo que se podría llamar un racionalismo, dijeron la mente es capaz de comprender a plenitud el ser de Dios. Otros dijeron, la mente no puede comprender absolutamente nada sobre el ser de Dios. Y la bifurcación siguió también en la Edad Media, en lo que se conoció como el fideísmo, o la idea de que solo la fe puede acceder a conocimiento sobre Dios. Por el otro lado, tenemos el racionalismo. Solo la razón puede acceder a conocimiento sobre Dios, de tal forma que incluso la razón debe ejercer discernimiento crítico sobre la revelación especial y criticar incluso el contenido de esa revelación especial. Evidentemente que ese racionalismo llegó a su máxima expresión en la teología moderna con el liberalismo teológico, donde la revelación o la Biblia era sometida al juicio crítico de la razón, entiéndase absoluto racionalismo. Entonces, regresando al tema del uso de la razón en la escolástica, y parecería que el tema es muy solamente de ir a ver qué pasó en ese momento de la historia, pero lo cierto es que esas dos actitudes siguen vigentes en la iglesia. Tenemos un fideísmo que incluso ha degenerado en un misticismo donde la fe se vacía de cualquier examen de la razón y se creen las cosas más absurdas en nombre de la razón, en nombre de la fe. Y veíamos que no era una actitud nueva. Ya Tertuliano decía, creo porque es absurdo. Luego, entre más absurda sea la creencia, más fe tengo yo porque lo creo. Por otro lado, la otra escuela decía, no es profesión de fe cristiana creer algo absurdo. Lo único que muestras es que tu fe es algo completamente irracional, por lo tanto, no es válida. Ahora, este fideísmo también lo encontramos en la Edad Media con el como representante a Pedro Damiano, que es uno de los exponentes de ese fideísmo. Ropero describe lo que sucedió en esta época y examinemos nosotros si no es muy parecido a lo que sigue sucediendo en nuestra época. De modo que dentro del mismo régimen de la cristiandad comenzaron a prosperar los estudios superiores. Los monjes emprendieron una cruzada contra las ciencias que ellos consideraban profanas, montados sobre un fideísmo rudamente antirracionalista. Es decir, los mismos monjes educados en las universidades, que eran, les recuerde que escolástica es escuela, los mismos monjes educados en esas escuelas, después comenzaron a hacer un rechazo de toda ciencia o de todo conocimiento humano que según ellos no se derivara directamente de la fe. Entonces comienza el choque entre ciencia, la ciencia practicada por no creyentes y la fe. Y ya sabemos lo que originó uno de esos ejemplos fue el caso Galileo, ¿cierto? El desenlace del caso Galileo es, propones algo que aparentemente va contra la revelación y se dan las condenas. Monjes también, pero de nuevo cuño e inspirados en los cambios sociales que se estaban produciendo, defendieron los derechos de la razón
como derechos concedidos al hombre por el mismo Creador. Contra ellos se levantaron los campeones de la fe antigua, es decir, los propugnadores de la antifilosofía. Vuelve a surgir el tema de hay que rechazar todo aquello que se dé en una formulación diferente a la fe o al lenguaje estricto de la Biblia. O sea, a la no integración de conceptos, porque recuerde que la patrística comenzó a tomar conceptos de la filosofía para explicar, como un vehículo para explicar y para que se lograra una mayor comprensión. Todo eso comienza a ser rechazado. Ahora vamos a ver por qué esa parte es importante y adelanto un poco. Cuando usted ve, por ejemplo, las confesiones, el capítulo de los decretos, comienza a hablar de las causas primarias y las causas secundarias. Bueno, eso es lenguaje aristotélico. Eso es la teoría de la causalidad aristotélica, un concepto sobre la metafísica o sobre la forma como el universo funciona causalmente, que las confesiones usaron el lenguaje para explicar algo sobre la diferencia entre una causa primaria y una causa secundaria, una causa eficiente, todo eso. Todavía sigue el mismo debate de la inclusión de ese lenguaje y el uso de esos conceptos dentro de la fe cristiana. Entonces vemos que nos enfrentamos hoy todavía a esas dos posturas, siguen en las diversas etapas de la iglesia. Vemos hoy, por ejemplo, de un lado racionalista, que se asume como verdad cualquier cosa que parezca ciencia, sin discernir y sin evaluar. Simplemente la razón dijo X y no hay cómo objetar la conclusión de la razón, sin discernir que hay lo que la Escritura llamó falsa ciencia también, o conocimientos o hipótesis que la humanidad plantea, pero que no tiene un sustento real en una verdadera ciencia. Para ir entrándonos al tema, vamos a leer el texto que está en Romanos 1, versículos del 18 al 20, y vamos a ver la relación entre revelación y razón. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 20. Ya todos conocemos el contexto. Pablo comienza su discurso y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Concepto: revelación. Distinciones: revelación general, revelación especial. Revelación general: la creación, el orden creado. Revelación especial viene siendo la Biblia, la revelación del conocimiento de Dios que Él da de sí mismo, la Biblia. La verdad, un concepto importante, y dice: pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Verdades evidentes en sí mismas. Él dice, hay verdades que la mente humana capta como evidentes por sí misma, incluso sin necesidad de una justificación de esa verdad. Uno de los ejemplos clásicos de eso es el principio de no contradicción, que es la base de esos principios evidentes, que esto es algo y no puede ser algo contrario al mismo tiempo, se entiende como un principio evidente. A no es A no puede ser A al mismo tiempo. La negación de algo no puede ser al mismo tiempo, la negación y la afirmación de algo no puede ser al mismo tiempo sobre ese mismo objeto verdadera. Yo no puedo decir esto es azul y no azul y que sean verdades ambas afirmaciones, porque o es de un color o es de otro color. Alguien dirá, no, pero es que tiene una mitad de color. Bueno, entonces la afirmación está incorrecta,
pero cuando se hace la formulación, ¿es azul o no es azul? Si yo digo sí es y otra persona formula la afirmación contraria, no es, alguno de los dos debe estar equivocado. Y una de las afirmaciones va a corresponder con esa realidad. Entonces, aquí se habla de verdades autoevidentes. ¿Por qué el hombre puede comprender esas verdades autoevidentes? Nosotros entendemos que eso es posible por la imagen y semejanza con la que Dios nos dotó, siendo Dios perfecto en su razón y en su conocimiento, nos dotó de la capacidad de razón, de pensamiento y conocimiento. Siendo en Dios perfecciones, siendo en nosotros procesos. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Ahora, ¿a quiénes les habla? Cuando usted revisa el texto, está hablándole a los romanos, hablando sobre aquellos que no son creyentes. Y dice, ellos conocen acerca de Dios lo que es evidente, es decir, hay un conocimiento. La vía de acceso a ese conocimiento fue la creación y la razón, lo que ellos dedujeron vía deducción de ver el orden creado. A partir de la realidad, ellos dicen, por lo menos debe haber algo que dio origen a esto. Por lo menos ese algo debe ser anterior a esto, ese algo por lo menos si vemos un orden, ese algo debe ser ordenado, si vemos belleza, ese algo debe ser bello, en fin. Es un conocimiento de Dios. Ahora, ¿es un conocimiento incompleto de Dios? ¿Es un conocimiento imperfecto de Dios? Sí, pero es un conocimiento. El hecho de que no sea un conocimiento completo no quiere decir que sea un conocimiento falso, porque son dos cosas diferentes. Entonces, el texto, ¿qué nos enseña? Que hay un conocimiento de Dios, ¿por qué vía? Por vía de la revelación general, la creación. Ese conocimiento por vía de la revelación general se obtiene ¿por qué? Por la razón, por el entendimiento, por procesos de inferencia lógica, por procesos mentales que nos llevan desde una causa hasta un efecto, o de un efecto a discernir cuál es la causa. Son verdades del entendimiento deducibles y que son evidentes por sí mismas. De aquí se comenzó a hablar de la luz de la razón humana. O sea, la razón humana permite comprender esa revelación general. De esto se desprenden varias apreciaciones. En primer lugar, el hombre tiene una capacidad natural para conocer a Dios por medio de la revelación general. Estamos hablando de general en dos sentidos. General que es para todas las personas, pero también general en cuanto a su contenido, al conocimiento. Transmite un conocimiento general de Dios, es decir, que hay un Dios, que ese Dios es uno, que ese Dios es poderoso, que ese Dios es inteligente, pero no nos dice nada sobre muchas cosas de Dios. Es un conocimiento básico y general. En segundo lugar, que esta capacidad se deriva del hecho de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, con un alma racional. En tercer lugar, que el conocimiento de Dios, o este conocimiento de la revelación general, es previo y necesario para acoger la revelación especial. Un ejemplo, ¿qué necesita usted para poder leer la Biblia? Saber leer, ¿cierto? Gramática, verbo, sustantivo, todo eso. Le enseña la revelación especial, la razón del verbo, del sujeto, del sustantivo, el pasivo, el activo, no. Pero es un conocimiento previo y necesario para poder acceder a la revelación especial. Si usted no conoce la estructura del lenguaje, la gramática, la sintaxis, pues va
no va a poder acceder a eso. Que alguien le pueda leer, ok, pero ese alguien necesita el conocimiento previo del que estamos hablando, ese es el punto. Entonces, precisando entonces que la revelación general nos da un conocimiento de Dios, hay que distinguir que esa revelación general no da un conocimiento salvífico de Dios. Si usted lee el texto, dice que no tienen excusa. Dice, porque lo que de Dios entienden les es manifiesto por la creación general, no necesitan la Biblia. Pero dice, no tienen excusa. Pero ese conocimiento general no sería suficiente para que el hombre se llegara a salvar. ¿Por qué? Porque se requiere una confesión más precisa. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús vino a la tierra, Jesús murió por mis pecados, y todo eso ya aparece en la revelación especial. Sobre esto comenta Juan Calvino en la Institución de la Religión Cristiana, libro 1, capítulo 1, numeral 1, dice, por eso el profeta, citando Salmo 19:1, presenta a las criaturas celestiales un lenguaje que todos entienden. O sea, presenta la creación, ¿se acuerdan el Salmo? Los cielos cuentan la gloria de Dios, anuncia el mensaje de sus manos. O sea, los cielos presentan un lenguaje que el hombre puede comprender. Porque ellas dan testimonio clarísimo de que existe un Dios, de que no hay gente, por ruda e inculta que sea, que no lo pueda entender, hablando de la revelación general. Exponiendo lo cual el apóstol más vulgarmente, Romanos 1:19, dice que lo que se puede conocer de Dios les ha sido manifestado a los hombres, pues todos, desde el primero hasta el último, contemplan sus atributos invisibles, su virtud y su divinidad, entendiéndolas por la creación del mundo, la institución. ¿Qué está diciendo Calvino aquí? Calvino está diciendo, todo hombre, sin excepción, estamos incluyendo a los no creyentes, todo hombre sin excepción, por la capacidad racional, puede derivar de la creación verdades como los atributos de poder, de majestad divino, su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles. En esta misma línea comienza a comentar Aquino, que es ya la escolástica, y dice en su Summa contra los Gentiles, dice, sobre lo que creemos de Dios hay un doble orden de verdad. Hay ciertas verdades de Dios que sobrepasan la capacidad humana, la capacidad de la razón humana, como es, por ejemplo, que Dios es uno y trino. Eso no se encuentra en la revelación general. Eso no se deduce de la revelación general. Eso excede la comprensión incluso humana. Hay otras que pueden ser alcanzadas por la razón natural. O sea, él va distinguiendo. La razón natural puede conocer cosas, ejemplo, la existencia y la unidad de Dios, lo que se puede conocer por la revelación general, la que incluso demostraron los filósofos guiados por la luz de la razón. En ese punto, Tomás sigue a Aristóteles en su metafísica y va a decir, hay un motor inmóvil, o sea, hay la idea de una causa, eso es un conocimiento general, algo que causó, que ese que causa es perfecto, todo eso, pero que obviamente no logra comprender otro elemento que es esencial para la salvación, y es que ese motor inmóvil no es una causa abstracta y general, sino un Dios personal. Eso no lo alcanzaron a ver. Entonces, la luz de la razón vio algo, pero no ve completo. Concluye aquí, nos dice, hay en consecuencia verdades divinas accesibles a la razón y otras que sobrepasan su capacidad. ¿A qué nos ayuda a entender esto? ¿O por qué esto es importante? Porque nos lleva a la pregunta,
¿qué lugar tiene la mente en mi espiritualidad? ¿O qué lugar tiene la razón en mi crecimiento como creyente? Puede ser consistente con la revelación general y especial que yo desprecie la mente que Dios me dio como un don. Puede ser consistente con una sana espiritualidad, un fideísmo irracional. A ver, no, porque es contraria a la misma idea de hombre con imagen y semejanza. Ahora, ¿es suficiente la razón para acceder a un conocimiento salvífico de Dios? Porque tampoco completo, ¿ah? ¿Es suficiente? Decimos, no es suficiente, porque hay cosas que el hombre no hubiera podido lograr por la sola razón, que es diferente. Entonces, hay conocimientos que, ojo, van más allá de la capacidad de comprensión, pero no porque sean menos, no es porque sean irracionales, es porque son mayores a la capacidad de comprensión. La patrística decía, lo finito, o sea, la mente humana finita, no puede alcanzar a contener lo infinito de Dios, ¿cierto? Pero por límite de la mente humana, no porque ese conocimiento sea contrario a la misma imagen y semejanza que Dios nos dotó. ¿Eso por qué? Porque lastimosamente todavía nosotros vemos en nuestro medio esas actitudes diferentes. Algunos, por ejemplo, atribuyendo a esa forma sobrenatural con la que Dios nos enseña, válgase, la obra interior del Espíritu Santo que nos instruye, rechazan los medios naturales, por ejemplo, un profesor, ¿cierto? Porque parece más espiritual que yo solo, con oración, con ayuno y con todo lo demás, me ponga a leer la Biblia y saque mis propias conclusiones, a que me someta a la disciplina intelectual de un estudio en un seminario, por ejemplo. Entonces, porque hacen o lo uno o lo otro. Resulta que la misma revelación especial dice que Dios estableció ¿qué? Maestros. Luego, el don sobrenatural no excluye un medio natural como un profesor. Ahora, todos nosotros hemos tenido la experiencia de acercarnos de forma autodidacta a determinado tema. Leo, entiendo algo, pero cuando ya entro a una formación académica más rigurosa, formal, por decirlo, una escuela como la escolástica, que eran escuelas, me encuentro que sí, he comprendido esto, pero muchas veces me ha faltado un marco para una comprensión mayor, que me lo da la escuela. Entonces, nosotros sí creemos que una persona solamente guiada por el Espíritu Santo puede acceder a las verdades esenciales para la salvación, porque el Espíritu Santo no se va a dejar sin testimonio. Pero ¿quiere decir eso que esa persona tiene la legitimidad para rechazar un estudio profundo de la Escritura? No. ¿Por qué? Porque es evidente que hay cosas que nosotros necesitamos saber para comprender la Escritura. Hace poquito estaba explicando sobre Mateo 24 y una de las cosas que hay que saber es que el templo fue efectivamente destruido por los romanos en el año 70 por el general Tito. Si no conoces esa parte de la historia, pues va a ser difícil hacer esa interpretación. Y además porque la revelación especial no se tomó el trabajo de decirte, y efectivamente en el año 70 el general Tito llegó y todo eso. No. Luego, pero verificamos eso en la historia. ¿Y qué hay que conocer? La historia romana, la historia de la invasión, la historia del pueblo de Israel en el siglo I, etc. A eso nos estamos refiriendo. Hay un texto de Timoteo donde Pablo exhorta a Timoteo y dice, medita en lo que te digo. Y a continuación le dice, y el Señor te dé entendimiento en todo.
Debemos reflexionar, debemos pensar, debemos usar la gramática, que es un verbo, que es un sustantivo, todo eso, pero ¿es suficiente? No. Sabemos que Dios nos da su asistencia cuando oramos. Por eso David oraba, enséñame, Señor, las maravillas de tu ley. Ahora, ¿se sentaba David a hacer meditación para que Dios le enseñara las maravillas de la ley o la tenía que leer? La tenía que leer, o sea, tenía que aprender, entender por lo menos qué decía a nivel gramatical y que la asistencia de Dios le ayudara. Ahora, sobre esto, lo inabarcable de Dios es incomprensible por la mente humana. Es decir, la mente tiene un límite. Todos nosotros sabemos que cualquier ciencia hoy reconoce límites, sea la física, sea la matemática, sea cual sea la medicina, sea lo que sea, llegan a un punto donde dicen, mira, hasta hoy esto no lo podemos explicar. Sabemos que pasa X, pero tampoco sabemos por qué llegamos a esto. Algunas cosas sí, otras cosas no. Todas las ciencias humanas tienen límites. ¿Es posible que avancen con el tiempo? Sí, pero la mente humana no es, nosotros como seres finitos, no tenemos una capacidad inabarcable de todo el conocimiento. No podemos ser especialistas en todo y mucho menos conocer todo lo que haya que conocer sobre las realidades creadas. Hablando solamente de las realidades creadas, ninguna mente humana da para comprender exactamente todo en su infinitud. Necesitaríamos siglos de existencia para poder conocer a perfección algo. Sobre esta realidad, comenta Calvino, dice, es verdad que su esencia es incomprensible, de tal suerte que su deidad trasciende todo sentimiento humano. Dice, pero Él, o sea, Dios, ha inscrito en cada una de sus obras, la revelación general, ciertas notas y señales de su gloria tan claras y tan excelsas que ninguno, por ignorante y rudo que sea, puede pretender ignorancia. Sigue diciendo Calvino. Ahora, pasamos al otro tema, la revelación especial requiere la iluminación del Espíritu Santo. Vemos, por ejemplo, el texto de Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, note cómo se denomina el Espíritu, Espíritu de verdad. El mismo Señor dice, yo soy la verdad y la vida. Curioso, no dice yo soy, qué sé yo, cualquier otra cosa, dice la verdad, no dice yo soy la mentira, o yo soy la apariencia, o yo soy el engaño, no dice nada de eso, la verdad, o sea, algo concreto. Él, su persona, encarna la verdad, es la palabra viviente. Dice, cuando el Espíritu venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y me lo hará y se lo hará saber a ustedes. El nuevo nacimiento nos concede la mente de Cristo. El nuevo nacimiento renueva la mente del creyente, no la anula. Nosotros entendemos que la caída oscureció la mente del ser humano, pero precisamente entendemos que la redención no es solamente de nuestra dimensión espiritual, sino que también incluye nuestras mentes. También nuestras mentes son redimidas, también nuestra mente, así como somos curados de nuestros pecados, somos curados, nuestra mente también es curada, de tal forma que bajo la influencia del Espíritu Santo podemos llegar a una mayor comprensión, no solamente de la revelación especial, sino a una mayor comprensión de la realidad en general, de la revelación general.
Luego, la fe no está por debajo de la razón, sino al contrario. Nuestra fe nos ayuda a entender. Y la fe debe buscar entender. Que conozcamos los límites es una cosa. Pero a veces esos límites realmente se traducen en pereza. Eso es un misterio, sí, será. ¿No será que realmente no te has dedicado a verificar, a estudiar, sino que lo dejaste ahí como misterio porque te dio flojera hacer un ejercicio de investigación serio y ponderado que tal vez te tome tiempo? Leí, no entendí, es misterio, sigamos. Y así, cuando veamos todo es misterio, pero dele, no importa porque yo creo porque es absurdo. No. Eso nos llama a nosotros como creyentes a ser diligentes en lo que podemos entender y en lo que podemos comprender, y eso nos llama a ser diligentes en nuestro estudio de la Escritura. No es posible que un creyente diga, yo no tengo tiempo para leer la Biblia, porque eso es igual a que diga, bueno, yo realmente no tengo tiempo para ser cristiano. Porque no eres cristiano si no conoces a Cristo, y no conoces a Cristo sino por medio de la Escritura. El conocimiento de la Escritura es conocimiento de Cristo. Si no conoces la Escritura, no eres cristiano. Así de sencillo, porque no hay otra vía de acceso al conocimiento de la revelación especial sino la Biblia. No hay un misticismo que me siento y me llegan todos los contenidos de las verdades divinas, algo así como por ósmosis o yo no sé por qué procedimiento. No, llegan por la Biblia. Y por la Biblia tienen que saber gramática, tienen que conocer algo, los géneros literarios en los que me están hablando, de qué época me está hablando, todo eso exige la comprensión de la Biblia. Tenemos un vestigio de la imagen de Dios, aún el no creyente tiene un vestigio de la imagen de Dios que le permite conocer ciertas cosas de la revelación general. De ahí que vemos que hay incrédulos, dotados de una gran ciencia y conocimiento en muchas áreas del saber, de ciencias duras o de ciencias sociales o de lo que sea, logran al extender su conocimiento de una forma impresionante, y nosotros entendemos que ese es un don de la gracia común para beneficio de toda la humanidad, es un acto de misericordia de Dios. Por ejemplo, la medicina que alivia el sufrimiento humano. Y no despreciamos eso. Sabemos que hay límites y sabemos que no podemos caer en una sociedad tan tecnificada que desnaturalice al hombre. Luego la Biblia no aprobaría un fideísmo, pero tampoco un racionalismo ramplante que diga la sola luz de la razón es suficiente. Ahora, la teología en la época de los escolásticos acuñó, por ejemplo, el intellectus fidei, dice, la fe debe buscar entender. Agustín ya había dicho, creo para entender. Por la fe entendemos, dice Hebreos, ¿se acuerdan? Por la fe entendemos. No dice por la fe desconocemos. Dice por la fe entendemos. La fe nos ayuda a entender. La fe entonces nos capacita. Luego, no hay una separación necesaria entre la razón y la fe. Ahora, el tema es, hay que reconocer cuáles son los límites de la razón, hasta dónde puede llegar, que es una cosa diferente. El problema es cuando queremos por la sola razón abarcar todo, o queremos por la fe anular la razón, que es el choque que se presenta. Y la reflexión es, ¿cómo es que nosotros somos buenos mayordomos de nuestras mentes? Porque la mente también hace parte de nuestra espiritualidad, y eso es lo que quiero, digamos, hacer énfasis. Cultivar nuestra mente también es un acto de espiritualidad. Desarrollar nuestras capacidades, por ejemplo,
para la mayordomía sobre la creación, desarrollando tecnología, desarrollando inventos, todo eso, no es algo que vaya contra la revelación, al contrario, va de acuerdo a la mayordomía que Dios le delegó al hombre en el mandato cultural en el Génesis, labrar la tierra. Y para eso, ¿qué tenemos que utilizar? Obviamente la fuerza física, pero también el desarrollo de nuestra mente para ejercer un dominio racional sobre la creación. Que vemos explotación irracional de recursos. Uno dice, bueno, pero ya eso no es sana mayordomía. Así como vemos personas que destruyen su cuerpo con malas prácticas, eso no es sana mayordomía. Dios nos dice que comamos, pero destruirse comiendo ya es otra cosa, ¿cierto? Todos creo que entendemos cuál es la diferencia entre una alimentación sana y matarse comiendo. Eso no es un ejercicio de la mayordomía. Examinar lo que comemos para nutrirnos mejor pertenece a ¿qué? A la razón práctica. Esto sí, esto no. ¿Cierto? Puede que la Biblia nos arroje principios sobre la mayordomía del cuerpo y elementos de dieta que corresponden a ciertos periodos, pero no es la Biblia la que nos dice son tantas las calorías recomendables y todo lo demás. Eso usted no va a buscarlo en la revelación especial, pero sí encuentra en la revelación especial el mandato de el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Luego nosotros somos mayordomos del cuerpo. Luego tenemos que informarnos de qué vamos a comer y cómo hacerlo. Cómo dormir, cómo descansar, cómo cuidar nuestra salud en general. Ahora, no parece que eso sea muy espiritual dentro de una visión, digamos, fideísta. Pero sí lo es, porque es el ejercicio de la mayordomía del cuerpo. Entonces vemos la utilidad de ese conocimiento. No es algo que nosotros debamos despreciar. Ahora, debemos tratar de entender lo que más podamos de esa revelación general, o sea, de lo que Dios ha dicho de sí mismo en la creación, y lo que más podamos de esa revelación especial. En este punto, más adelante veremos, si ustedes se han dado cuenta, la serie de ahora, esta serie de la Edad Media, tiene un antecedente y es que el año anterior vimos la patrística, los primeros siglos, ahora estamos acá. Cuando veamos la época de la Reforma, vamos a ver cómo se siguió con un método de estudio y cómo las confesiones utilizaron. Hay una etapa que también se llamó el escolasticismo reformado, no, digamos, del contenido, sino de la metodología de estudio y de todo eso, y la asunción de ciertas fórmulas, y por eso en las confesiones quedan consignadas ciertas fórmulas como las de la teoría de la causalidad. O incluso si usted examina el primer artículo de la Confesión de Fe de Westminster, que es igual a la de nosotros, comienza hablando de la revelación especial, la Biblia, y después tiene una parte donde dice la luz de la razón natural, de la revelación general, también da un conocimiento. O sea que no desechó eso.